Ella es Grace, la niña que abrió el debate sobre el uso medicinal del cannabis en México. Tiene tan solo 8 años y una rara enfermedad que le hace sufrir 400 convulsiones epilépticas al día. El pasado 17 de agosto, un juez concedió un amparo para que las autoridades permitieran a sus padres importar una medicina con un medicamento, cannabidiol, una sustancia prohibida por la Ley General de Salud. La historia de Grace, pues, levantó voces a favor del uso medicinal del cannabis, pero ahora también se amplía el debate para su uso creativo. La discusión podría dar un gigantesco salto. Uno de los 11 jueces del Tribunal Supremo mexicano presentó un proyecto que pretende declarar inconstitucionales 5 artículos de la ley que prohíben la siembra, el cultivo y la posesión de la droga para autoconsumo con fines recreativos. Su propuesta no contempla autorizar el comercio de la sustancia. La marihuana en México llegó hasta lo más alto, hasta la Suprema Corte de Justicia, que ahora tendrá que decidir si legaliza que las personas siembren y consuman su propia hierba. Y es que un grupo de consumidores interpuso un recurso para evitar su prohibición, y ahí comenzó el debate. El consumo es cada vez más frecuente y tú pasas por cualquier barrio de la ciudad y de repente te llega el olor. Es decir, de alguna manera ya está presente en nuestra cultura, en nuestra sociedad. Claro que para algunos sectores estas no necesariamente son buenas noticias. Por el contrario, podría significar que esta sea la puerta a una política de consumo de drogas libre. Dejaría un precedente, en primer lugar, dejaría un precedente peligroso porque muy posiblemente los argumentos que están empleando para la marihuana puedan ser utilizadas para otras sustancias. No ve por qué no. La libertad individual, ¿no? El Estado no tiene por qué determinar qué consumo o no consumo. Lo que hay en el fondo es un reclamo de libertad, de la libertad que cada quien dice tener respecto a lo que hace. Finalmente, pues no es culpa de los usuarios, pues creo que debería reconocerse esto. Creo que la sociedad debe reconocer que los usuarios solo están ejerciendo su derecho a consumir una sustancia que les gusta. El riesgo de la marihuana y de estas sustancias psicoactivas es que atentan contra la libertad de la cual no solamente presumen, sino buscan estos individuos. Estas sustancias atentan en contra de la libertad. Será una sala de la Suprema Corte de Justicia la encargada de terminar con este debate y de cambiar para siempre el papel de la marihuana entre los mexicanos. Para que el amparo sea concedido, bastaría que solo 3 de los 5 jueces respalden la propuesta de Arturo Saldívar, uno de los juristas más liberales dentro de la Corte mexicana. Establecemos contacto en vivo en Ciudad de México con Lisa Sánchez. Ella es directora de Política de Drogas de México Unido contra la Delincuencia, organización que apoyó e impulsó la iniciativa que hoy será debatida, en la que se busca la despenalización del uso de cannabis en México con fines recreativos. Señora Sánchez, un buen día. Gracias por recibirnos aquí en la mañana de NTN 24. Muchas gracias a ustedes. Encantada de estar con ustedes y con su audiencia. Señora Sánchez, la justificación del juez que presenta esta propuesta es que el consumo de la marihuana en personas adultas no supone un riesgo importante para la salud si no se utiliza de forma crónica y excesiva. Le pregunto, ¿por qué resulta importante que sea aprobada esta iniciativa que se va a discutir en pocas horas? ¿Cuáles son los argumentos de quienes apoyan esta iniciativa? Bueno, básicamente son 2 cosas. La primera es que es la primera vez que nosotros estamos ante una iniciativa promovida por los ciudadanos que debate la pertinencia y la necesidad de las prohibiciones absolutas que hoy por hoy nos rigen en materia de drogas en un marco de derechos humanos. Esa es la primera vez que tenemos a un tribunal realmente haciendo el argumento sobre hasta qué punto el Estado tiene derecho de interferir en la autonomía de los individuos y hasta qué punto también los individuos deben tener la responsabilidad y la posibilidad de ejercer su propia salud, incluso si es para disponer de la salud, incurriendo en consumos que conllevan un riesgo, ¿no? Entonces, en ese sentido, es una discusión de derechos que saca por primera vez a relucir las problemáticas enfrentadas por los usuarios y también la proporcionalidad de la ley. Creo que ese es el segundo elemento más importante del proyecto. Determina que las prohibiciones son innecesarias, que si bien el Estado tiene la legitimidad de promover la salud y prevenir las adicciones, pues hay una serie de posibilidades que los legisladores podrían adoptar que no son tan intrusivas ni tan restrictivas y que cumplirían con el mismo objetivo.
Ahora, Lisa, la legalización de la marihuana y de otras drogas en México ya lleva años dando pequeños pasos. Después de una guerra contra los carteles de la droga que han dejado 80.000 muertos, más de 20.000 desaparecidos. ¿Será que si se aprueba la propuesta se podría terminar en algo con la violencia que genera el narcotráfico de las bandas criminales en México? Bueno, uno de los argumentos principales de los que defendemos esto es justamente que si se autorizaran para todos los usuarios fuentes de aprovisionamiento seguro, que estuvieran libres de la comercialización y que además pudieran también prevenir que los usuarios entraran en contacto con el crimen organizado, podríamos generar mejores condiciones justamente para poner atención en donde sí se tiene que poner y no para seguir criminalizando a usuarios. Pero es importante decir que el alcance de este proyecto, que es un juicio de amparo, aplicaría únicamente para las personas que lo promovieron y en ese sentido nos falta todavía seguir el camino legislativo para poder regular en positivo lo que la Corte determine inconstitucional el día de hoy si es que el proyecto se aprobase. Señora Sánchez, si tomamos, por ejemplo, el caso de Uruguay, país que ya legalizó el uso recreativo de la marihuana, y vemos, por ejemplo, las encuestas que salieron hace pocos meses, decían que el consumo de la marihuana había aumentado entre los jóvenes luego de darse esta legalización del uso recreativo. ¿Qué medidas deberían tomarse en el caso de México para evitar, si es aprobada esta iniciativa, evitar que esto suceda y también preguntarle qué responden a aquellos que dicen que legalizar la marihuana es abrirle el paso a la legalización del consumo de otras drogas más fuertes como la cocaína? Bueno, de entrada yo te diría que las encuestas que se han levantado tanto en Uruguay como en otros estados de la Unión Americana con políticas similares, lo primero que demuestran es un aumento, digamos, estacional, ¿no? Que es un aumento que tiene que ver con que la gente ahora en el marco de legalidad se siente mucho más libre de declarar algo que si la sustancia continuase siendo ilegal probablemente no declararía. Va a ser muy importante poner atención a las mismas series en el largo plazo para ver si efectivamente ese aumento se mantiene. Pero una vez dicho eso, creo que el mensaje más importante es que la despenalización no es necesariamente una iniciativa que esté peleada con la prevención, al contrario, se trata de visibilizar un problema para poder atenderlo de mejor manera, para acercar los servicios, para acercar los mensajes correctos a la juventud. Y otra cosa que es muy importante es que al menos en este proyecto estamos hablando solo de adultos en pleno uso de sus facultades mentales que tendrían la posibilidad de autoabastecerse para no incurrir en un delito. Eso es muy importante. Sobre si este proyecto abre la posibilidad de utilizar los mismos argumentos para otra sustancia, yo creo que no es la intención del proyecto plantear una discusión de la legalización de todas las drogas. Sí ha sido uno de los argumentos de nosotros, decir la guerra contra las drogas causa muchas consecuencias sociales negativas que podrían ser prevenidas. Pero básicamente se trata de ver cómo la ley mexicana puede tratar mucho mejor no solo la prevención de las adicciones, sino también acercar a las personas que no tienen esos problemas, que logran gestionar su consumo de una manera responsable y moderada, cómo acercarles posibilidades de no estar cometiendo un delito, de no ser criminalizadas y de poder además también acceder a mucha mejor información y una mejor infraestructura en servicios que les permita reducir al máximo los daños asociados. Vamos a agradecer, ha estado con nosotros la señora Sánchez hablando sobre la legalización. Esto es lo que se habla el día de hoy de la marihuana en la Corte. Lisa Sánchez, ella es directora de Políticas de Drogas de México Unido contra la delincuencia. Un buen día para usted y gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego.